Bienvenidos una semana más al podcast de Ganemo. Hoy vamos a hablar sobre la mejora en las empresas, la mejora organizacional. Para eso nuestra invitada Lilina Aristeguieta es ingeniera industrial, tiene más de 15 años de experiencia trabajando con empresas y ayudándolas en este proceso de mejora. Pero dejemos que ella misma nos cuente sobre su experiencia y su track record. Bienvenida, Lilina, a nuestro podcast. Hola, Fernando, muchas gracias por la invitación. Y bueno, bien como dijiste, soy ingeniero industrial, tengo mucho tiempo ya dedicada a ayudar a empresas a organizarse, a pequeñas y medianas empresas, y en los últimos años he tenido experiencia con las empresas familiares. Digamos que yo comencé trabajando en las empresas de manera formal, pero cuando nace mi primer hijo, hace 14 años justamente, yo decidí pues retirarme y en esa época no se conocía lo que era el trabajo remoto. Yo decía, bueno, debe haber alguna manera en que yo pueda quedarme con mi hijo y seguir trabajando en mi carrera, porque la organización de empresas es lo que a mí me gusta. Me costó en un principio vender la idea del trabajo remoto, aunque logré, digamos, trabajar de manera híbrida. Entonces, bueno, ya una vez que me gané la confianza de las empresas, bueno, porque debo resaltar que cuando mi hijo cumplió como 2 años, yo decidí buscar trabajo tradicional otra vez. Y una vez que vieron mi trabajo, que generé confianza, hice la propuesta para trabajar de manera remota e híbrida. Y pues nada, me aceptaron y digamos que como un efecto dominó, pude seguir prestando mis servicios ya como asesora y consultora en otras empresas. Digamos que la primera empresa me llevó a otra y bueno, algunos amigos referidos me fueron apoyando pues en este sentido. Y pues bueno, básicamente estoy enfocada en ayudar a los directores de pequeñas y medianas empresas y empresas familiares a organizar, a transformar sus empresas de lo tradicional hacia la profesionalización. Entonces, básicamente, digamos que en los últimos años he estado trabajando directo con ellos para el desarrollo del liderazgo y que ellos aprendan también a manejar herramientas de control de gestión, de tal manera que sus empresas, bueno, se organicen y ellos puedan empezar a delegar. Pero esto es un trabajo que es un trabajo de hormiga, digamos, y de voluntad por parte de quienes requieren mis servicios. Y ha sido pues una experiencia muy bonita, porque de cierta manera pues yo decido trabajar de esta manera por mi familia y tengo como esa conexión con las empresas familiares, digamos que quizás es por eso. Entiendo. Hay una frase que sueles repetir en tus redes, ¿no? Porque tienes tú un Instagram donde publicas contenido, seguramente ahí va a estar pasando en el video, que dices, ¿cómo transformar pequeñas empresas en grandes negocios, ¿no? Y es muy precisa porque, bueno, nuestro público, nuestros clientes, nuestra audiencia son empresas. Entonces, es muy interesante esa declaración y primero me gustaría desgranar, digamos, esa frase, empezando o aclarando inicialmente qué es un gran negocio, ¿no? O a qué podemos considerar un gran negocio. Interesante pregunta, me encanta. Bueno, fíjate, como mi nicho está hacia las pequeñas y medianas empresas y empresas familiares, me he dado cuenta que por lo general los dueños de esas empresas, de los clientes que he tenido, consideran que por ser empresas familiares o ser pequeñas empresas, siempre van a ser así. Entonces, el hecho de transformarse una pequeña empresa en un gran negocio va más dirigido hacia qué realmente es lo que quiere lograr el dueño de empresa con su empresa y enseñarle con herramientas que eso sí es posible. Entonces, quiere decir que una pequeña empresa bien organizada,
bien constituida, bien controlada, o sea, se convierte en un gran negocio. No necesariamente porque, digamos, va a crecer en números, aunque si eso es lo que desea el dueño, pues eso lo va a lograr. Entonces, comienzo siempre desde qué es lo que quieren los dueños lograr con sus negocios. Sí, quieren la libertad en su tiempo, si quieren pasar la empresa a la próxima generación. Entonces, básicamente, el convertir una pequeña empresa en un gran negocio es ayudar a estos dueños de empresa a que logren concretar esa necesidad y curar, abordar esos distintos dolores que tienen cuando no están profesionalizados. ¿Y cómo hacemos esa transformación, ¿no? ¿Cómo lo haces tú, digamos, ¿no? Porque llega una empresa con sus necesidades, entiendo, ¿no? Viene el propietario y dice, yo trabajo mucho en mi empresa, tengo problemas de que mi personal no hace lo que quiero que tenga que hacer, 1000 problemas puede tener y una idea, al menos vaga, de lo que quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona ese proceso de transformación contigo, digamos, ¿no? ¿Cómo los ayudas? Te entiendo. Bueno, fíjate, hay dolores que son comunes. Sin embargo, el tratamiento de esos dolores depende del contexto de cada empresa. ¿Okay? Podemos hablar de los dolores comunes, como ese que acabas de decir. De pronto, mis empleados están desmotivados o quizás tengo demasiado tiempo dedicándole a la empresa y quisiera tener tiempo libre. Siento que tengo que estar en todas partes, si no las cosas no andan, o quiero que las cosas se hagan exactamente como yo quiero que se hagan, o simplemente cuando hay un cambio de generación, mira, no consigo a ninguno de mis familiares o de mis hijos que estén comprometidos para continuar con la empresa. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Hacemos un diagnóstico. Primero, saber cuáles son las necesidades de la empresa. Si es una empresa familiar, cada familia tiene un contexto, tiene una realidad, y luego que, digamos, conversamos, vamos viendo cuáles son las inquietudes, hacia dónde quieren ir. Muchas veces ocurre que no se tiene clara una visión de la empresa. O sea, en realidad, puedo preguntar, y es muy común, ¿cómo ves tu empresa en 5 años? ¿Cómo la ves en 10 años? Y esta pregunta es retadora realmente, porque les hago pensar. Y hay otros casos donde pregunto, bueno, ¿cuál es tu visión? Algunos me dicen, bueno, yo la tengo escrita, pero no la encuentro. Entonces, la visión de tu empresa no es un cuadro, un adorno que tienes que tener para cumplir con no sé qué. Realmente, la visión es algo que tiene que estar en el corazón y en la mente del dueño de la empresa. ¿Okay? Entonces, claro, ¿cuál es el reto en el caso de las empresas familiares? Sobre todo cuando es la segunda generación que toma parte de la empresa, ¿no? Y o sea, este es otro nivel de dificultad u otro dolor, que es, bueno, yo estoy ocupándome de la empresa de mi familia, pero digamos que mi papá tenía un estilo y yo tengo otro. Entonces hay que romper esa barrera entre lo antiguo y lo nuevo que tengo que implementar o hacia dónde yo la quiero llevar. Entonces, fíjate, partimos de un diagnóstico determinando cuáles son realmente las necesidades, por qué me están llamando. Y bueno, una vez que tenemos claros todos los dolores, yo les hago un plan de trabajo para abordarlos uno a uno. Otro punto común es que en este tipo de empresas debemos trabajar primero en la mentalidad del director o de los directores. ¿Okay? Hacemos, digamos que unas sesiones personalizadas para que ellos desarrollen el autoliderazgo, la disciplina que requiere liderarse a sí mismo, pero también la mentalidad. ¿Ok? Entonces, luego
por lo general, trabajamos lo que es liderazgo organizacional, porque pasamos de lo que yo creo que funciona a lo que realmente funciona para liderar equipos. ¿Ok? Entonces ya luego pasamos a otra fase que tiene que ver con las herramientas que necesiten ellos aprender para poder gestionar su negocio. Dentro de estas herramientas están qué debo medir y cómo lo debo medir. Si estoy llevando data, por ejemplo, cómo la estoy llevando, qué hago con esos números si los llevo, ¿ok? Y por otro lado, bueno, utilizando las herramientas de liderazgo también, cómo hacer que tu gente cumpla con los objetivos. Porque también hay algo, así como la frase de convierte tu pequeña empresa en un gran negocio, también tengo otra, que es que todas las organizaciones, toda empresa, tiene dos elementos fundamentales, que es un sistema de negocio y gente que hace que el sistema funcione. Entonces es allí pues donde me enfoco, en el sistema como tal de negocio, en cada uno de los elementos que lo conforman y por supuesto dependiendo de la actividad económica y en la gente. Entonces por eso es que comenzamos con el tema del liderazgo, porque muchas veces no se tienen las herramientas para poder influir a esta gente que haga que tu negocio funcione. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta el punto que tú desees. Si tú deseas quedarte al frente de tu empresa para siempre, chévere, eso es respetable, perfecto, pero ¿cómo lo vamos a hacer? O si quieres, de pronto de aquí a 10 años, ya tener a alguien que se encargue de dirigir a tu empresa y seguir visitándola. O sea, eso depende de la necesidad de cada uno de los dueños de empresa. Entonces, por eso es que yo brindo, digamos que las herramientas personalizadas con el propósito de que esa pequeña empresa se convierta en un gran negocio trabajando en esos dos elementos, que es el sistema de gestión o de negocio y en la gente. Y es ahí también donde me baso también en estándares internacionales como los de ISO 9001, que tienen que ver con sistemas de gestión de la calidad, con un enfoque, por supuesto, hacia el cliente. Mencionabas que al inicio preguntas el tema de la visión, ¿no? Y qué es lo que esperan, ¿no? 10, 5 años, 3 años o 5, 3 años. Pero muchas veces esos dueños de negocio, líderes de negocio, están pensando en el mes que viene, ¿no? Entonces, ¿con qué frecuencia o digamos, o qué tipo de perfil de empresario es el que tienes que, el que te busca, digamos, tiene que ser un perfil que ya ha logrado, digamos, desprenderse del día a día de modo de que ya pueda pensar de esa manera? O sea, es como que un requisito para poder trabajar contigo, que ya haber llegado a ese nivel en donde yo pueda ponerme a pensar en ese largo plazo, ¿o no? No necesariamente. El requisito, por decirlo así, para trabajar conmigo o yo con ellos, es que esté la iniciativa de querer cambiar. Porque, ¿qué sucede? O sea, por mi parte yo voy dándole las herramientas y voy haciendo como el soporte, pero en realidad quien tiene que tener la voluntad de cambio y de tomar y apropiarse de esas herramientas es el dueño de negocio. No sé si me explico. De hecho, yo he tenido clientes que bueno, saben que necesitan ayuda. Por lo general son las dos principales causas que al menos a mí me han llegado es la desmotivación del personal y la necesidad de tomar tiempo libre. Y bueno, nada, ahí hacemos un trabajo personalizado, como ya lo he mencionado, para descubrir qué parte del liderazgo tiene que desarrollar. Entonces, sobre todo en las empresas familiares, como vienen de una tradición de hacerlo a su manera y toda empresa nace
digamos que el dueño haciendo todo. Entonces, por eso es que el dueño conoce todo y por supuesto, tiene mucho sentido que quiera incluso que las cosas se hagan como él dice. Yo puedo comprender esa posición, pero hay formas mejores que pueden aprender que le ayuden a lograr lo que quieran lograr, es decir, su visión, ¿ok? De convertir ese sueño, porque al final la visión es como un sueño, es algo que está en las nubes. Digamos, la manera de aterrizar esa visión es, vamos a ver qué es lo que hay, o sea, qué necesito hacer y a qué estoy dispuesto yo digamos, a cambiar para lograrlo. Entonces, una de las cosas también que siempre les comento que en la vida, si hay una constante, es el cambio. Entonces, dependiendo de cómo mis clientes tengan la visión hacia los cambios, pues no hay ningún problema de que al inicio piense de una manera y ya luego, digamos que la mente se le abra, pues, y se dé cuenta de que, oye, sí, es verdad lo que me decía, eso me ha pasado. Mencionaste que empiezas con una etapa de diagnóstico, ¿no? ¿Cómo se hace ese diagnóstico? ¿En Bueno, reuniones, preguntándole al dueño, hay preguntas a los empleados? ¿En qué consiste ese diagnóstico? el diagnóstico puede tener dos etapas. Depende, como te dije, depende de para qué me llamen. Hay quienes quieren nada más el tema de liderazgo y bueno, trabajamos solamente con esa parte. Pero bueno, actualmente hacemos reuniones así virtuales y conversamos. Es una etapa donde los escucho mucho, hago ciertas preguntas claves, ¿ok? Y estas preguntas claves me ayudan a entenderlo, ¿ok? A hacer empatía. En primer lugar es entender qué necesidades tiene realmente mi cliente y eso, o sea, digamos que aplicar la escucha activa de cierta manera también me ayuda a entender ciertas necesidades que tiene que el dueño de esa empresa incluso que me está solicitando el servicio no se ha dado cuenta que tiene. Entonces, bueno, conversamos, muchas veces es una sesión de hasta 2 horas y también vamos a la segunda fase si quiere, digamos, trabajar yo desarrollé un método que se llama el método TIME, y si quiere el método completo, digamos, desde el liderazgo hasta aprender a gestionar su empresa, pues sí, allí aplicamos una encuesta a todo su personal, donde, bueno, vamos a hacerle una radiografía a la organización. Entonces ya vendría el segundo encuentro, que es mostrándole los resultados. De verdad que esa metodología es bastante develadora porque hay cosas en las que ellos sienten que no la están haciendo bien y resulta que sí, pues tienen su gente, sus colaboradores, tienen buena opinión sobre ellos y bueno, también con toda sinceridad dicen cuáles son sus necesidades. Entonces, me permite tener como que la visión del dueño, la visión de los colaboradores y bueno, maravilloso para ir haciendo un traje a la medida. ¿Ok? Así trabajamos. Entiendo. Entonces, en esa segunda etapa de diagnóstico ya es una, digamos, una reunión más pormenorizada con todo el equipo, ¿no? Y de ahí yo me imagino va a salir información demasiado valiosa, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto, porque de allí sale un plan de trabajo. Allí se confirman algunos dolores que se identificaron en el primer encuentro, en la primera sesión, y pues, bueno, de allí, como te digo, hacemos la ruta, que es cómo podemos lograr la visión o el objetivo que se tenga en ese momento a partir de esos dolores y cómo podemos abordarlos, cómo los vamos a ir abordando. O sea, cómo yo te voy a ayudar para que tú los abordes, porque yo te voy a dar las herramientas. Voy a estar trabajando de la mano contigo, ¿ok? Hasta que yo vea que puedes solo. Y en esas entrevistas más detalladas, me imagino con los líderes o el personal clave,
¿qué es lo que se intenta obtener, ¿no? Sentimientos, percepciones, conocimientos de cómo trabaja. ¿Qué es lo que uno busca en esas entrevistas puntualmente? Bueno, digamos que, como dije hace un rato, yo quiero determinar cuáles son los dolores. Sí, digamos, si la empresa tiene más de un dueño o un director, entonces quiero determinar si todos ven, si todos tienen la misma visión, si todos están dispuestos a trabajar eh, hacia dónde, bueno, obviamente hacia dónde quieren ir, cómo ven la situación cada uno, porque digamos que hay un problema, pero cada quien lo ve desde una perspectiva. Si esas perspectivas coinciden, que es lo más común que coincidan, porque como vienen de una tradición, entonces todos ven la situación como desde un solo foco. Yeah. Y en ese proceso, a veces, ¿cómo uno logra que ese empleado a veces se abra y te cuente ciertas cosas que pueden ser importantes, pero que a veces no, como decir, mira, la empresa falla aquí, 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 ¿no? O no me gusta este director, o sea, muchos no, no van a ser tan abiertos al momento de expresarse, ¿no? ¿Hay alguna estrategia que se usa para obtener esa información? Bueno, fíjate, lo que te mencioné en la segunda sesión, que es de revisión de la encuesta, esta es totalmente anónima y se les hace una explicación. Mire, necesitamos que sean absolutamente transparentes. Eh, Obviamente es una encuesta anónima, nadie va a saber cuál es tu identidad y nos interesa saber cuáles son realmente los dolores, aunque estos nos suenen muy simpáticos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es que se hacen las preguntas incluso de qué les parece la comunicación con sus jefes, si tienen identificado quién es su jefe. Bueno, quizás más allá hablaremos de eso, pero también sucede que las empresas que me buscan normalmente no tienen una organización claramente definida, sino que esos líderes claves y esos puestos claves son a veces el producto del trabajo que realizamos. Y entonces, Claro. bueno, digamos que durante el trabajo yo les voy dando las herramientas a estos directores para que aprendan a comunicarse de manera asertiva, para que, en primer lugar, ¿por qué trabajo primero el autoliderazgo? Porque hay algo que debemos comprender. Nosotros no podemos cambiar a nadie, pero sí tenemos el poder de cambiarnos nosotros mismos. Entonces, muchas veces, bueno, así como hacen bien algunas cosas los directores, hay muchas cosas por corregir. Entonces, la autoevaluación o la autoconciencia y la autorresponsabilidad hacen que se gane mucho terreno a la hora de abordar a las personas. Pero cambiar personas es bien difícil, ¿no? Ya me imagino ese director o ese propietario de negocio que viene buscándote pensando de que el problema está en todos lados y de pronto tú le dices, espérate, el que tiene que cambiar eres tú, ¿no? Entonces, ¿cómo abordas esos temas? Porque cambiar a alguien es muy complicado, o no, quizás yo estoy equivocado y es más fácil de lo que creo. Bueno, fíjate que volvemos al punto inicial. En el diagnóstico pregunto, ¿por qué me estás buscando? Y también le digo, ¿estás dispuesto a hacer o sea, aceptar mi guía? Eso es muy importante. Y yo aclaro desde el día número 1 que en algunos momentos del proceso yo voy a caerles mal. Aunque soy muy respetuosa a la hora de decir las cosas, no dejo de decirlas. Okay. Y cuando tengo que decir, mira, aquí eres tú quien tiene que cambiar. Pero digamos que a lo largo de mi experiencia, al final siempre terminan aceptándolo y tampoco es un proceso tan traumático, porque cuando tú buscas ayuda es porque en ti hay algo que te dice que tienes que cambiar. Entonces, digamos que de ahí yo parto, ¿sabes? Lo primero que yo
digo, o sea, desde el día número uno, desde el diagnóstico incluso gratuito que hago, es eso. Primero, ¿por qué me buscas? ¿Qué quieres? Y si está dispuesto a asumir cambios. Que yo doy mi 50%, doy el 100% de mi 50%, suena un poco enredado, pero a esa persona le corresponde dar su otro 50% con su 100% de compromiso. Claro. Así como lo has planteado, ¿no? Si me pongo a pensarlo, ya desde el momento en que buscan ayuda y hay un reconocimiento, ¿no? Humilde, ¿no? De que hay algo que no pueden hacer o que están manejando mal, ¿no? Entonces, ya ese reconocimiento es decir, oye, te busco porque quiero ayuda, y es un ejercicio de humildad importante y un buen punto de inicio, ¿no? Sí. Finalmente. Aunque es un punto maravilloso de inicio, y yo diría que es el mejor punto de inicio, hay un momento donde está la resistencia, y es por eso que yo lo abordo desde un principio. Lo dejo claro allí porque sé que va a venir un momento en esa línea del tiempo donde viene de nuevo digamos que el hábito viejo, donde tengo que recordar. Pero al final pues me terminan agradeciendo. Claro. Y ese trabajo o acompañamiento en esa transformación, en ese no sé, autocambio, ¿cómo se hace? Porque son sesiones, es revisar su día a día. ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, te voy a dar un ejemplo que me ha sucedido. Pues. En este caso eran dos socias, cada una con un temperamento distinto. Entonces, hacemos aquí en este punto, cuando es autoliderazgo, son sesiones individuales. Entonces, yo tengo que considerar de la persona su temperamento, la persona aprende a autoevaluarse, a ver sus fortalezas, sus debilidades, ¿okay? A explorar su propio contexto. Entonces, ahí en estas dos chicas que te menciono, una tenía que aprender a tomar decisiones más rápido y la otra tenía que aprender a ser un poquito más reflexiva antes de tomar la decisión. Entonces, bueno, es un trabajo absolutamente individual porque depende de cada uno, o sea, de las personas. No sé si me explico y no sé si respondí la pregunta que me estabas haciendo. Sí, entiendo que son básicamente sesiones donde, me imagino, tratan los problemas que has ido identificando, ¿no? Y que los problemas que ellos te compartirán. Ok. Normalmente son sesiones semanales de un mes por lo menos, de entre 1 y 2 meses. Vamos Ya. haciendo seguimientos y tareas. Yo hago retos. Mira, ¿tienes esta situación? Bueno, te voy a dar este reto, aplícalo y ya la semana que viene me cuentas cómo te fue. Claro. Una de las características que también has mencionado es que muchas veces esos propietarios están acostumbrados, ¿no? O líderes, sobre todo si vienen de empresas pequeñas o que están creciendo, que asumen muchas responsabilidades y funciones muy diversas, ¿no? Desde el liderazgo de finanzas hasta las operaciones y hasta el soporte de sistemas de repente, ¿no? Sí. ¿Y cómo hacen para poder liberarse de eso y lograr esa visión más a mediano y largo plazo que es lo que necesitas, ¿no? Que es lo que les preguntas, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, ¿qué sucede? A veces sucede, yéndome al segundo elemento fundamental de las empresas o del negocio, que es la gente. Lo más común también es que ellos tienen a gente brillante, pero también sucede que son amigos. Entonces, hay quienes tienen como un criterio para la selección de personal, digamos que no es el que funciona realmente. Por lo general, buscan personas referidas de otros amigos o amigos directamente. He visto gente que tiene encargos
bajos, por decirte una caja, a un contador. Es una persona que puede estarle sacando el provecho en otro puesto, pero que lo tiene allí porque maneja el dinero, porque es una persona de alta confianza, pero resulta que esa persona también se siente desmotivada y desvalorada. Y bueno, básicamente sucede porque tienen que aprender a seleccionar su personal y a desarrollar el talento. Y es donde entramos en el tema de la organización estructural. ¿Okay? ¿A quién necesito? Primero, si vamos a hablar de departamentos, ¿cuántos departamentos tengo? Y ahí mapeamos los procesos, ¿no? Empezamos con un mapa de procesos, que es lo que hace la empresa, los procesos estratégicos, los medulares, los de apoyo, los identificamos. ¿Cuánta gente necesitamos realmente? Hay que hacer una comparación de lo que tenemos hoy y qué es lo que pudiese ser más conveniente, ¿no? Digamos que en una primera etapa. ¿A quién tengo en cada puesto? Entonces, vamos evaluando a las personas de acuerdo a sus talentos. Hay gente que es muy brillante, que quizás moviéndola, la sacamos de aquí de caja, como el ejemplo que te dije, y la llevamos para administración y mira, te rinde buenos frutos. Como también hay casos muy tristes donde lamentablemente hay gente que no tiene las competencias. Y en las empresas que tienen ya bastante tiempo, digamos que sucede también que se tiene mucho al personal, se tiene al personal durante mucho tiempo y por costumbre, por confianza, están allí, pero no son personas que se adapten a los cambios. Entonces, bueno, digamos que esta es la parte también donde tenemos que primero explorar si la persona tiene esa disponibilidad de cambio maravilloso. Ese es el mejor escenario. Si se le dan las herramientas y es capaz de desarrollar las competencias. Podemos probar desarrollándoles competencias, moviéndolo de lugar o de función. Y bueno, y como última instancia, bueno, ya hay que ofrecerle, pues, digamos, una mejor oportunidad en otro lugar, porque la vida tampoco termina allí. Cortarle la cabeza. Bueno, no, digamos que desincorporarlo, no me gusta decirlo así. Sí, esa es la última instancia. Entonces, es un trabajo que requiere de tiempo. ¿Qué yo puedo hacer con mis clientes en un corto plazo? Bueno, definir la ruta de cómo lograr la transformación. Y algunos, dependiendo del caso, cuáles serían los pasos donde se verían algunos avances de manera más ágil, más rápida. Pero hay otras que van a necesitar su tiempo de maduración. Entonces, esa transformación, como tal, lleva entre un año y medio, más o menos. El desarrollo de talento, que hablaste que era importante, ¿qué puede implementar una compañía que quiera desarrollar talento? ¿No? Ahora, es una palabra como que muy subjetiva, ¿no? ¿Qué desarrollo de talento? Pagarles una capacitación, ascenderlos. ¿Qué es desarrollo de talento en el contexto de esta implementación de mejora organizacional? Buenísima tu pregunta. Bueno, fíjate, las personas, todos tenemos temperamentos, tenemos facilidades, sí, digamos que facilidades para algunas cosas. Hay un caso de una muchacha bastante extrovertida que ella, digamos, trabajaba, los clientes la buscaban porque trataba muy bien a los clientes. Entonces, allí podemos ver que su talento es como que si tuviera la capacidad natural de ella, y porque le gusta también, de tratar con la gente. Pero de manera natural, quizás ella no ha desarrollado algunas habilidades que le van a ayudar a potenciar eso que ella tiene, que la hace brillar, para que brille aún más. No sé si me explico. Es buscar qué es lo que te gusta, porque cuando
yo trabajo en lo que me gusta y siento que tengo la libertad de aportar y además me dan herramientas para formarme, para crecer en lo que a mí me gusta y en lo que sé hacer, entonces yo soy imparable. Y al final, si cada quien en su puesto se siente así, esa empresa se le ve un buen futuro, ¿verdad? Y un buen presente. Porque cada una de las personas que hacen, de tu gente, que hace que tu negocio funcione, si lo haces de manera motivada, pero digamos por el hecho de que se siente que se está desarrollando, que se siente útil, que le gusta lo que hace, o sea, que la gente vaya feliz a trabajar. Esto es absolutamente ideal, ¿no? Pero es lo que se busca, es hacia allá donde se enfoca el tema del desarrollo del talento. Y introdujiste el tema con algo muy interesante de que es esa persona que ya tiene un talento, ¿no? Como esa persona, pusiste el ejemplo de que tiene esa facilidad de hablar con clientes, por ejemplo. Entonces, partiendo de ahí, ¿no? Partiendo de que ya hay un talento, hay una habilidad, la empresa podría desarrollarlo. Porque, mira, coincide con algo que yo me he dado cuenta con el tiempo, de que hay cosas que uno no puede desarrollar, o que es muy difícil, no es que no pueda, digamos, para no ser tan extremos, pero digamos, es tan difícil que a la empresa no le sale a cuenta desarrollar, si es que no lo tiene. Pero si ya contrata bien y detecta, digamos, ¿no? Desde un inicio que hay ahí una habilidad, un talento susceptible a desarrollo, entonces ahí sí es que tiene el sentido que la empresa puede invertir en eso, ¿no? Correcto. Porque he cometido el error, ¿no? De pensar de que hay cosas que se pueden desarrollar cuando a veces el perfil no da, simplemente. Exactamente, sí, así es. Y es gastar tiempo, recursos, paciencia, estrés en tratar de desarrollar cuando no va por ahí, ¿no? Es identificar primero bien, contratar bien y sobre eso ya sí, ¿no? Desarrollar todo lo que sigue. ¿Está bien esta conclusión o Sí, en algo sí. estoy equivocado? No, es hacia allá, es eso. Como te dije, cada quien, zapatero a su zapato, dicen en Venezuela. Para lo que a mí me gusta, ahí es donde tengo que estar. Es también como el dicho que dice, si tu hijo le gusta dibujar, no lo inscribas en matemáticas, escríbelo en clases de dibujo, para que cada vez sea mejor en lo que sabe hacer. Es un paralelismo. Pero sí es cierto, es así como lo digo. Entiendo. Es un buen paralelismo. Aún así, sin tratar de salirnos del tema, ahí yo sí tengo un pero, ¿no? Alguna observación, porque yo también soy papá y creo que igual hay ciertas habilidades que uno tiene que buscar desarrollar incluso contra su voluntad. A veces, ¿no? Es como cuando uno le da de comer cosas que no le gustan porque es más sano. Creo que hay habilidades que igual, sobre todo siendo papá, ¿no? Es distinto. Un empresario no es el papá de sus empleados, ¿no? Y ahí nos saldríamos del tema. Pero siendo papá sí que en esa etapa de niños uno puede influenciar en el desarrollo de ciertas habilidades que quizás al inicio no le podrían gustar, ¿no? Por ejemplo, cosas que yo le agradezco a mi papá, como me forzaba o me obligaba a entrenarme en ciertos aspectos que no me gustaban tanto, ¿no? En las matemáticas, por ejemplo. Y que ahora me sirven un montón, ¿no? Entonces, esas herramientas que incluso contra mi habilidad me obligaron a desarrollar y que hoy las agradezco, ¿no? Hoy en día sí que me sirven, ¿no? Sí. Bueno, bien dijiste. Digamos que tu jefe no es tu papá. Pero sí, digamos que en esa etapa que a mí me buscan, mira, lo ideal sería contratar a cada uno en lo que es bueno, ¿no? Pero ese es el caso ideal, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que ya es una empresa y ya tiene a sus empleados o a su gente pues contratada. Y allí es donde hay que hacerlo, o sea, hay que basarse en estrategias de explorar en qué es bueno cada uno, si están bien distribuidos, si cada quien está donde debe estar. Y allí en esas fases exploratorias también la gente puede descubrir que le gustan cosas que no sabía que le gustaban.
también sucede. Claro. Entonces es clave también identificar, ¿no? Porque igual alguien que ya tienes contratado, tú tienes parte de responsabilidad en eso, ¿no? Si no contrataste bien, también de pronto decirle, darte cuenta después de mucho tiempo, ¿no? Que no iba, y es tu culpa, ¿no? Hay que ser un poco más humano, empático, Claro. y quizás no es simplemente el hecho de, bueno, te vas, ¿no? Sino, Ujú. bueno, Sí, yo tengo parte de responsabilidad, veamos dónde nos puedes apoyar mejor, ¿no? Y buscar una salida, ¿no? sí, sí. Por eso es que desincorporar, yo lo mencionaba como eh, el último escalafón, pues. Después de tú buscar y darle solución, explorar, estás bien donde estás, quizás moviéndote del lugar, capacitándote, dándote las herramientas, las cosas pueden mejorar y sí, sí ha sucedido y ha mejorado también. Claro. Y en cuanto a la gestión del cambio, porque entiendo que la primera parte es trabajar ese liderazgo, ¿no? Con los líderes, el equipo, los dueños de negocio, Uh -huh. pero luego se pueden desprender cambios de mejora que se detecten para el equipo, ¿no? Porque decías, un tema es las personas y el otro los sistemas, ¿no? En dos digamos, grandes grupos Uh -huh. agrupaste los cambios. Pero cuando se trata de modificar ese sistema, de cambiar algo que se viene haciendo de una manera, siempre va a haber algún tipo de resistencia. ¿Cómo se trabaja eso? Eh, bueno, algo muy importante acá es la participación de todas las personas que están en ese elemento del sistema. Si la gente participa en las soluciones, hay menos resistencia al cambio. El tema aquí, al menos en mi experiencia, quien se resiste más al cambio tiende a ser el dueño del negocio, más que la gente. Entonces, básicamente lo trabajamos en cuanto al dueño de empresa, pues ya lo que te mencioné. O sea, tienes que abrirte a los cambios. Si quieres llegar a este punto, este aspecto o este paso o este cambio es necesario. Este pequeño dolor es terapéutico porque vas a conseguir mayores beneficios. Entonces, enfocando siempre hacia el beneficio, ¿no? Y haciendo que la gente participe en las soluciones. Porque muchas veces quien tiene, de hecho, los colaboradores muchas veces tienen la solución ya. Es cuestión de escucharlos. Y cuando los escuchas, y quizás no se toma el 100% de la solución, pero hay gran parte de la sugerencia, ya ahí es un terreno ganado. Claro. ¿Cuáles son los casos más frecuentes que te encuentras de problemas, de cosas que tienen que mejorar las compañías? Bueno, en principio, como te comenté, mi gente está desmotivada. Por lo general, eso tiene causas raíces, que van más allá bueno, porque me han dicho, puedes dar todas charlas que motiven a las personas y realmente hay que buscar es la causa del problema, porque una charla de motivación, o sea, la motivación va a durar lo que dure la charla. ¿Ok? Entonces, es como trabajar el problema en las ramas y no en las raíces. Y digamos que es, los problemas raíces muchas veces radican en increíble, herramientas de trabajo, procedimientos, en orden y limpieza, en cosas que uno de pronto no pensaría que vienen de allí. Y otros, pues, de aprender yo digo que los casos más raros es cuando no se la llevan bien, al menos en mi experiencia. Pero las causas raíces vienen más de un problema organizacional, porque tampoco se tiene muy claro quién es el jefe. O sea, siento que todos los dueños de la empresa son mis jefes. Entonces uno me dice una cosa, pues el otro, entonces no sé qué línea seguir. ¿Okay? Entonces eso es un problema raíz. Pues.
Y ahí es donde hay que trabajar. Claro. Son problemas organizacionales y de liderazgo principalmente Sí, así es. los que hay que enfrentar. Ok, entiendo. ¿Y qué pasa? Entiendo que para que alguien busque ayuda es porque siente que tiene un problema. ¿Y cómo me doy cuenta si tengo un problema? De repente, ¿no? Yendo un paso antes, ¿no? ¿Cómo puedo detectar si realmente hay algo que tengo que mejorar en mi organización? Por lo general es por cómo te sientes. Hay algunas personas que me han llegado a decir, eh, no me gusta lo que hago, no sé si yo tenga que seguir con el legado de mis padres, aunque siento que es mi deber. Digamos que todo nace desde el ser humano, o sea, de cómo se siente la persona. Hay algunos que se sienten que no tienen tiempo libre, que no tienen, que viven para trabajar, que no trabajan para vivir. Otras personas que sienten que no saben cómo manejar a la gente, a los colaboradores. Eh, es más que todo es del sentir, es de la parte humana del dueño de la empresa. Porque todo también sucede que cuando abrimos una empresa, la abrimos con un sueño, ¿no? Y en algún momento tú dices, bueno, es que yo quiero vivir de esto, pero hay un punto donde reflexionas y dices, es que no es que estoy viviendo de esto, estoy viviendo por esto. Claro. ¿Cómo darse cuenta? Es por cómo te sientes. Te sientes bien, te sientes pleno, sientes que no hay problemas. Si no tienes problema alguno, o quizás tienes muchos problemas. Claro. Pero básicamente es eso. ¿Qué problemas sientes que tienes? ¿Qué dificultades sientes que estás atravesando? Ahora, una empresa familiar que ya está pensando en dejar a su empresa a una siguiente generación, es una empresa que ha tenido relativo éxito, digamos, ¿no? Porque si no, no tendría nada que dejar o que pensar heredar, ¿no? Entonces, ese tipo de empresas familiares también por el hecho de ser familiares deben tener sus problemas particulares, ¿no? Entonces, ¿qué suele haber en estas empresas familiares eh, de problemático? Porque yo me pongo a pensar, quiero dejar mi empresa, no sé, para que siga rindiendo en el futuro para mi familia, pero y yo creo que igual como que en cualquier empresa, ¿cómo encuentro a ese reemplazo, a ese líder, ese proceso de transferencia? ¿Cómo se hace? Es bien complicado, ¿no? Hay que empezar a entrenar, identificar a alguien y empezar a entrenarlo para que tome ese liderazgo. ¿Cuándo es conveniente empezar ese entrenamiento? ¿Cómo identificar quién es esa persona clave? ¿Qué pasa si le identifico, le empiezo a entrenar y después de un año se va y me dejó en nada, ¿no? O cambió de opinión, ¿sabes qué? No quiero. Entonces, son algunos de los problemas que se me ocurren. ¿Cómo abordas eso? Sí, fíjate que es por eso que te digo que el primer elemento fundamental es el sistema. Yo no sé si puedo nombrar aquí otras empresas, ¿no? Pero te puedo Si decir prefieres, sí. que cualquiera, yo estoy segura que tú o yo o cualquiera puede hacer una hamburguesa mejor y más sabrosa que la de McDonald's, por ejemplo. Sí, estoy seguro que sí. Son Sin horribles. problema. Creo, Ajá. de todas Pero las franquicias de hamburguesas, creo que esa es la que menos me gusta. Ajá. bueno, fíjate. Pero no todo el que dice que va a hacer hamburguesa factura lo que factura McDonald's, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno que hace una hamburguesa de calidad, la hace sabrosa, y McDonald's? O sea, la diferencia ya está en el sistema de educación que tiene, en la estructura ya predefinida y estandarizada que existe de cierta manera. Y es por eso que McDonald's está en todos los países. Y yo nunca he visto al dueño. No he visto al dueño de la franquicia. Pues. Entonces, eso es uno de los mitos que muchas veces me topo.
que a veces se cree que si el dueño de la empresa no está, la empresa no funciona. Y tiene razón hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si su sistema no está bien organizado, bien ordenado, bien controlado, pues tiene razón. No sé si me explico. Sí, 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 está Ajá. claro. O sea, la empresa no tiene que depender de ese liderazgo necesariamente, Si ¿no? diseñas un buen Ujú. sistema y ese sistema tiene que tener tanto objetivos, valores, tiene que tener educación sí o sí, tiene que tener liderazgo, es decir, una filosofía de gestión como tal, ¿no? Claro, Independientemente y que la gente que haga que el sistema funcione, o sea, independientemente de que esté o no esté el dueño, esta gente, si la formas bien, si tienes un sistema que la eduque, este va a hacer que el sistema funcione. Y es lo que sucede con McDonald's. De hecho, tienen la universidad de la hamburguesa. Pero más allá de la calidad del producto, es el sistema. yeah, claro, entiendo. Y en ese, entonces, en ese proceso de generación de sistemas es donde, que también forma parte de ese proceso de mejora en donde tú les ayudas, entiendo también. Sí, allí es donde me apalanco de ISO 9000, de la estandarización de calidad. Ok. Porque realmente, ajá, No, no, continúa. ¿qué sucede con las normas ISO? Quizás no se le, muchas veces no se le ve el provecho real que tiene. Las normas ISO comienzan desde entender cuál es el contexto de tu organización, de estar claro en tu filosofía, o sea, todo lo que hemos venido hablando desde un punto del liderazgo, también del desarrollo, pero quizás como son normas y están, se ven como que un poco rígidas y muy, muy estandarizadas, es donde yo aprovecho el contexto de la empresa y me apalanco en ella, porque ya tiene todo lo que sí funciona para satisfacer las necesidades de tu cliente, porque no hay empresa sin clientes. No existe empresa sin clientes. No existe trabajo sin clientes. Esa norma ISO, mencionabas que a veces no se, como que se ve muy, muy estandarizado y una empresa puede pensar, no, no aplica para mí, o cómo le saco provecho, o me entorpece. Eh, una empresa que digamos, no, no se le ha pasado por la mente implementarse una norma ISO porque piensa que no es para él, eh, ¿tiene razón? ¿No tiene razón? ¿Cómo le explicarías por qué tendrían que implementar norma ISO y cómo les serviría? Uh-huh. Si yo te digo que lo que hemos hablado desde que empezamos a hablar tiene que ver con la ISO 9000, ¿tú me crees? Bueno, te tengo que creer porque tú eres la que conoces. Es la forma en que la vendemos, o sea, es la forma en que Ya. vendemos los estándares. Si decimos, mira, vamos, tienes que tener un papel que diga, o sea, si lo presentamos como realmente las normas ISO te permiten hacer un traje a la medida, no una armadura pesada. Si yo te la muestro como una armadura pesada, me vas a decir que son para ti y no lo vas a querer nunca. De verdad que las normas ISO tienen una cantidad de principios y de herramientas maravillosas que toda organización debería tener para ser productiva. O sea, yo diría, si quieres ser productivo, o sea, básate en los estándares de la ISO 9001. Por lo menos. Ok. Claro, pero acabas de mencionar algo importante que de repente, justamente, si uno no ha sido bien asesorado, ¿no? O las ha intentado implementar por implementar porque tal proveedor te las exigía o porque para entrar a tal mercado te las pedían y tú dijiste, ya bueno, implementémosla. Esto dice el manual, esto hay que decir qué hacemos, ¿no? este, entonces, no es así, ¿no? Toca decir, no, es un traje a la medida. O sea, tenemos que hacer nuestras, digamos, esas normas, ¿no? Hacer que nos sirvan a nosotros, ¿no? Es como el Entonces, traje a la medida ¿cómo se llaman estos muñequitos? Que son, es una familia de 4. Ay, se me fue el nombre de la película.
Son Los increíbles. Los increíbles. Yeah. Es un traje que le sirve a cada uno, pero era el mismo traje, iban uniformados, pero para la mujer elástica se estiraba como ella. Y así, de acuerdo a cada superpoder de cada una de las empresas, porque cada una de las empresas tiene su propio superpoder. Entonces, bueno, vamos a adaptarla para que te sirva y para que te ayude a que ese superpoder sea mayor, sea mejor, le saque más provecho. Entiendo. Entonces, la norma ISO, para realmente sacarle provecho, tenemos que verla, ¿no? De esa forma, ¿no? ¿Cómo aprovecho esta norma? ¿Cómo me sirve a mi organización? ¿No? Sin salirte de la buena práctica, me imagino, ¿no? Tampoco no las vas a destrozar, no. pero te dan ese marco importante. Claro. Dime, ¿y esas empresas que quieren implementar esa normativa ISO, tú también les apoyas en ese proceso? Sí, de hecho yo tengo experiencia con el tema ya de lleno de la ISO, que me llaman y me dicen, mira, me lo están exigiendo porque necesito, o sea, para poder operar tengo que haberlas implementado. Mi experiencia es en el sector acuático, es decir, los distintos procesos que se manejan en ese sector, bien sea agenciamiento naviero, agua de lastres, servicios de buceo, consolidación de carga, o sea, todo ese mundo marítimo, digamos así, es donde me he desarrollado durante muchos años ya. Bien. Cuéntanos cómo te podemos seguir y contactar en caso necesitemos este proceso de mejora. Bueno, me pueden seguir por Instagram, bueno, ahí por ahí lo colocaron, @liadric, y allí está, en el cintillo estoy viendo que está mi LinkedIn, Lilina Aristeguieta, y bueno, pueden también escribirme por correo a lilina.mentory@gmail.com. Hemos estado con Lilina. Muchas gracias, Lilina, por compartirnos tu experiencia, tus conocimientos, y hasta, no sé, hasta que te vuelva a ver en Instagram, en alguna de tus publicaciones. Un abrazo. Gracias a toda la comunidad. Te dejo para que te des tus últimas palabras. Bueno, muchas gracias a ti, Fernando, de verdad, por la oportunidad. Ha sido un momento bastante grato y súper chévere, como decimos los venezolanos. Y bueno, mucho éxito en tu podcast y bueno, de verdad, agradecida. Hasta el próximo podcast. Un abrazo. Chao.